Muchas gracias, Caco, por la invitación a apoyarte a participar pues, en esta plática que Daniel y Charlie van a estar comentando en aspectos de derecho comparado. Agradezco también a todos los colegas que están conectados. La verdad que la audiencia de un jueves a las 5 de la tarde para hablar temas de derecho, pues no siempre es fácil acomodar los horarios. Entonces, agradezco de antemano que hayan hecho un espacio en la agenda para compartirlo con nosotros. Tenemos también, entiendo, gente de otros capítulos, Caco. Parece que hay gente de los capítulos de Nuevo León, Así es. Jalisco, Veo a Eduardo probablemente Tapia también. por ahí de los Cabos. Estoy viendo ahí a gente que se está conectando efectivamente de otros capítulos. Correcto. Entonces, pues también, gracias a ellos por acompañarnos. Yo quisiera hacer antes un preámbulo y platicarles a los colegas que nos acompañan hoy por qué escogimos el tema de derecho comparado ante los eventos del COVID en las multinacionales. Y valorábamos nosotros que, pues como colegio, ha habido pláticas muy interesantes sobre temas en ocasiones enfocados más a la doctrina, en otras ocasiones en el ámbito laboral, en el ámbito fiscal. Y nosotros vimos que el hacer un estudio comparativo con nuestro país vecino, con quien tenemos mucha relación comercial, pues iba a ser algo que podía ser productivo para todos nosotros, tomando en cuenta que la Comisión de Derecho Mercantil en la Ciudad de México ya había hablado de COVID en la parte de caso fortuito, fuerza mayor, la teoría de la imprevisión. Hubo otra sesión también impartida sobre el caso fortuito en contratos mercantiles. Vaya, han venido diferentes lecturas que se han dado por expertos y nosotros por esa razón vamos a enfocarnos en aspectos muy prácticos que están viviendo las multinacionales ante el COVID. En varias de estas sesiones, incluyendo la que tuvimos anterior en San Luis sobre insolvencia y falta de liquidez, pues las preguntas eran, ¿qué están haciendo hoy los corporativos? ¿Cuál es la posición que están tomando los administradores? ¿Cuáles son los consejos prácticos que uno como abogado está viendo en sus clientes? Pues por esa razón, la dinámica que vamos a tener en este panel es exponer 5 tópicos generales. Unos quizás Charlie va a abundar más en sus comentarios porque puede haber más experiencia en el sistema judicial americano. En otros, Daniel pues nos va también a ilustrar, va a haber seguramente algunos temas controversiales, actuales que estamos viviendo en los criterios de los alcances de las publicaciones, en los criterios que ha habido para la suspensión y la clasificación de actividades, en fin. Creemos que con los 5 bloques que organizamos vamos a dar una visión general en los aspectos que se están viviendo en las multinacionales. El otro aspecto que tomamos en cuenta, y no es algo nada más de la industria en San Luis Potosí, sino de muchos estados de la República, es que al ser un país importador de capital, México, pues tenemos industrias muy representativas con corporativos muy grandes aquí en nuestro país, en la parte de manufactura, en la industria de la minería, no se diga, sobre todo también en la sección de energía, en la parte financiera. Entonces, vamos a ir tratando también de tocar los espectros de estas industrias conforme vayamos desarrollando los paneles. No dejo de dar también gracias a Daniel y a Charlie por haber tomado la invitación. Para mí es un gusto el compartir con ustedes este foro. Indiscutiblemente, pues extraño aquellos años donde colaboramos juntos, tanto en México como en Estados Unidos, y vamos a sacar provecho de esas experiencias. Entonces, si les parece bien, empezamos. Adelante, Javier. La primera parte que queremos tocar nosotros con ustedes, Charlie y Daniel, es cómo estamos viendo en la parte de las multinacionales el alcance legal del COVID. Cuando vemos en México, empezamos con referencias a finales de marzo del criterio que se estaba teniendo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Después se incorporó nuestro decreto ya la connotación incluso de fuerza mayor, la clasificación de actividades esenciales, no esenciales, y hemos venido viviendo con diferentes decretos en el ámbito de seguridad social, en el ámbito de las empresas que participan en el mercado de valores, de nuevo, insisto, en la parte fiscal, en la industria de la manufactura,
Y surge mucho la pregunta de qué connotación se le está dando a la fuerza mayor en México para el cumplimiento de los contratos, o bien para que se tenga como un excluyente en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor, como se dice en la doctrina, ¿sí? Se ha discutido también en qué circunstancias y bajo qué códigos la teoría de la imprevisión puede también analizarse. Y todo eso, pues son teorías que yo diría van a llevarse a lo mejor a los tribunales, pero que hoy la impresión que se tiene es que la responsabilidad del abogado es ser conciliatorio. Ya lo mencionaban ayer en una plática los premios nacionales de jurisprudencia, que el doctor Jesús Zamora exponía que al parecer el principio del abogado va a ser ahora muy conciliatorio, ¿sí? Y más tomando en cuenta que estamos con tribunales ahorita con actividades parciales, yo diría. Entonces, Daniel, dinos por favor, ¿cómo lo están viendo en México ese alcance, esa connotación, esas tres figuras que están en boga hoy? Y por tu parte, Charlie, explícanos, entiendo que en Estados Unidos la fuerza mayor no está codificada. Entendemos también que es muy riguroso cuando no se encuentran las cláusulas de fuerza mayor establecidas en los contratos, el que puedas hacer valer un excluyente de responsabilidad, de cumplimiento en los contratos mercantiles, y que ustedes tienen ahorita una trilogía. Tienen una trilogía entre lo que es la fuerza mayor, otro aspecto en lo que viene siendo el hardship, ¿correcto? El cambio de circunstancias en los contratos. Y la última, que entendemos que existe una teoría de la frustración, que es cuando no tienes tu cláusula de hardship, cuando no tienes tu cláusula de fuerza mayor, puedes recurrir a una teoría de la frustración del contrato porque el objeto se está haciendo prácticamente imposible, pero que es poco aceptada por las cortes, ¿sí? Entonces, dejo primero, Daniel, si me permites, que empiece Charlie, que es nuestro colega invitado, al igual que tú, y seguimos con la parte de México. Adelante, Charlie. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y gracias a Caco y a Javier y a la Barra Mexicana de Abogados, el capítulo de San Luis Potosí, de tenerme en esta charla. Es interesante mi práctica, un poquito para poner las cosas en un contexto. Soy abogado tejano y la mayoría de mi práctica es representación a empresas americanas que invierten en México y Latinoamérica. Y evidentemente trabajando muy estrechamente con Daniel y los otros socios que tenemos en la Oficina de México, que evidentemente están asesorando a clientes con estos temas. Como decías, Javier, el concepto de force majeure no es algo que se codifica. Sin embargo, hay conceptos y criterios que se pueden aplicar y la dificultad que uno puede tener de vez en cuando en Estados Unidos es muchos de estos temas se rigen por lo que se llama el Uniform Commerce Code, que es un código uniforme que se usa en los 50 estados, pero evidentemente con la salvedad de que de vez en cuando los estados adoptan el código un poquito diferente. Sospecho que sería parecido a la situación en México con el Código Civil en los diferentes estados, que puede variar de un lugar al otro. Pero tienes razón, Javier, el concepto de force majeure es algo que no tanto está codificado, sino señalado por las sentencias que han otorgado los tribunales. En Estados Unidos tenemos el sistema de ley común, en donde evidentemente se pueden adoptar leyes o codificar reglamentos, pero son los tribunales los que pueden o los que deben interpretar la aplicación de esas disposiciones. Ahorita un tema que a lo menos mi impresión es que los tribunales, aunque están limitados en Estados Unidos, están todavía generalmente disponibles en caso de una situación donde puede haber un incumplimiento grave que puede afectar a una compañía y evidentemente en esa situación
el tribunal va a aplicar las leyes que apliquen, sean estatales o federales. Y para nosotros el tema, particularmente con dos clientes nuestros que tienen empresas de fabricación en la plaza de San Luis Potosí, la parte que es difícil es saber cómo puede, y de ahí donde entra el tema de la fuerza mayor también en México, cómo puede afectar la suspensión de actividades en México para una cadena de suministro que viene desde Estados Unidos, a México. Así que no sé si Daniel tenga algo comentado al mismo tiempo, porque esta es yo creo que es la oportunidad muy interesante que estamos viviendo hoy en día, es la necesidad de trabajar de ambos lados de la frontera, colaborando estrechamente, porque sí, evidentemente las soluciones que aplican en una plaza tienen que coincidir con los efectos comerciales que se están logrando obtener. De acuerdo, Charlie. No sé si quieres abundar un tanto en lo que es hardship y lo que es la frustración del contrato antes de que yo brinque a complementar tu concepto de fuerza mayor y cómo lo hemos estado implementando. Sí, no, evidentemente hardship es cuando hay una imposibilidad de poder cumplir con la obligación. Es un concepto que también aplica. Hay otro parecido que es impossibility of contract, que es otro concepto que puede entrar en vigor. Y de nuevo, para las empresas americanas que tienen esa situación o que están enfrentando esa situación, evidentemente caes de un lado al otro, o estás tratando de suspender la obligación porque no la puedes cumplir, o al revés, estás tratando de evitar que una contraparte no cumpla con su parte del contrato. Muchas gracias, Charlie, por tu comentario. Antes de pasar con el bloque de Daniel, yo quisiera hacerte una reflexión y que nos ayudes a entenderlo si se llega a ese grado en Estados Unidos. Hemos leído en la prensa que ha llegado a tal la protección que quieren tener las multinacionales en estar cubiertas en aspectos de fuerza mayor, que incluso en temas, por ejemplo, de transporte, en temas de manufactura, se están protegiendo con certificados que expidan autoridades de otros países para demostrar que hay una fuerza mayor declarada. En el caso de México pueden ser nuestros decretos, en el caso de China entiendo que hay una autoridad que ya está expidiendo, expidió en su momento los certificados de fuerza mayor que aconteció en ese país, que cuando no hay cláusula de fuerza mayor se recurre a las cláusulas tradicionales que vienen de efectos materiales adversos. Es decir, me parece que hay una conjugación que están buscando las multinacionales en Estados Unidos para tratar de tener esa protección en caso de que los tribunales tengan dudas, y es la forma más fehaciente de hacerlo, ¿correcto? Sí, no, es correcto, y evidentemente la parte que complica hasta más el asunto es el hecho de que puedes tener ese tipo de disputas en cómo se deben aplicar estos conceptos, particularmente, como tú dices, hasta más complicado cuando no existe una cláusula necesariamente de fuerza mayor en un contrato. Aún así, los conceptos pueden aplicar por ley común, pero lo que es evidentemente una de las dificultades que tenemos es cómo podemos asegurarnos que los resultados la conclusión jurídica de un país sea consistente con la de otro, porque evidentemente eso se requiere tratar de homologar sentencias de un estado, de un país en el otro país. Pero yo creo que es claramente creo que de la mayoría, hoy en día evidentemente hay mucho trabajo
modificando y actualizando las cláusulas de fuerza mayor en la redacción para tratar de tomar en cuenta el hecho de que la pandemia que estamos sufriendo cae bajo el concepto de un act of God, como le dicen en Estados Unidos. Y eso yo creo que evidentemente hay diferentes posturas que se están adoptando dependiendo de que si lo que estás buscando es cumplir o forzar que se cumpla la obligación contractual, a diferencia de que te encuentres imposibilitado de poder cumplir con la obligación, que puede evidentemente afectar a las empresas multinacionales que tienen operaciones en ambos países. Gracias. Sí, si quieres, Javier. Digo, aquí justamente una de las partes o piezas clave, como mencionaba Charlie, es, digo, dentro de la ventaja de estar en un despacho internacional, trabajando mucho con Charlie de la mano con varios casos, sobre todo ahorita 2 en San Luis, casualmente, pues justamente el tema que tienes que discutir es la visión de las transnacionales o multinacionales, que no puede ser enfocado en un solo país, porque ha sido muy sonado en prensa el tema de las cadenas de suministro y cómo afectan, y cómo el no reconocimiento por parte del gobierno mexicano o la no homologación por parte de lo que se hace el CISA o las Critical Activities que sacó Homeland Security contra las actividades esenciales que saca el gobierno mexicano. De repente tú puedes tener una actividad que es crítica o es esencial en Estados Unidos, en el cual tú tienes un contrato, en el cual sí efectivamente redactaste tu cláusula de fuerza mayor para cumplirle a tu cliente o a tu proveedor, tratar de obtenerlo, mientras que por otro lado tú tienes aquí un impedimento de fuerza mayor en México y es parte de tu cadena de suministros. Aquí es donde justamente las multinacionales se encuentran un problema de hilación entre los contratos. Un caso muy claro es la industria automotriz, en la cual tú tienes aquí a los Tier 1, Tier 2, Tier 3, que son de los que hacen autoparteros, que en realidad no son las armadoras per se, y sin embargo tienes que mandarlas a Estados Unidos, pero tú estás impedido porque haces parrillas, y antes de el día de hoy, no podrías hacer parrillas para, no sé, Audi, BMW, y sin embargo, tú tienes un compromiso en Estados Unidos para entregárselo a un Tier 2 o un Tier 1 con cierto proceso y ya se afectó tu cadena de suministro, que es donde la fuerza mayor tiene una connotación mayor, donde tiene que convivir y tienes que analizar el concepto que tú tienes en Estados Unidos con el concepto mexicano y ver dónde puedes tratar de encontrar una salida. El hecho de que, déjame ser un poco más, voy a irme un poco más práctico para no ser tan teórico, el hecho de que el gobierno haya decretado la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no necesariamente implica que todos tus contratos o que tu contrato en particular, tú puedas alegar o aducir que te encuentras impedido por causa de fuerza mayor. Tendrías que irte al análisis específico de cómo te está afectando. Déjame aterrizarlo. Por ejemplo, para no salirme de este caso, de una industria automotriz, si tú eres una armadora, pero eres una armadora que le da piezas o suministra piezas a una armadora a su vez que se dedica a la fabricación de equipo agrícola, dentro de las actividades que se decretaron como esenciales está la industria agrícola. Si tú tienes la industria agrícola, pues yo no veo a alguien agarrando una sesgadora manual y cortando 100 hectáreas. Requieren por naturaleza y lógica una sesgadora, un tractor. Ese tractor o esa sesgadora requiere de las piezas por parte de esta armadora. Sin embargo, esta armadora, tienes tú, por otro lado, un contrato de los que te mandan de Estados Unidos porque tú haces una cadena de ensamblaje, una cadena de suministro, vuelvo a ese tema en particular, y tienes que ver en qué lado la fuerza mayor, tú puedes alegar que estás impedido o te está impidiendo las actuales circunstancias del COVID poder actuar, en qué grado realmente sí es insuperable, o si puedes realmente hacerlo, porque muchas ocasiones estás viendo que es incosteable. Y eso no es, al menos bajo la perspectiva mexicana, fuerza mayor. El hecho de que se incrementen tus costos, si no tienes que salir a China. Daniel,
Sí. Perdón, se cortó un poquito, pero un segundo, 2 segundos, perdón. Repito, Caco, aquí el Sí. tema es, si tú tienes que salir a otro mercado a conseguir los insumos, eso no te va a permitir que sea una fuerza mayor, porque al final del día, pues el hecho que se haga más caro, o que tú tengas en Estados Unidos lo que sería el hardship, o que sea, aquí no lo podrías aplicar, aquí en México no lo reconoceríamos en principio. Y en ese sentido, es por lo que menciono el tema de fuerza mayor, no por el hecho de que el gobierno haya decretado una emergencia sanitaria, por causa de fuerza mayor, ya hago énfasis en ello, no es un free pass o no es un pase libre para que tú en tu contrato puedas aducir que estás incumpliendo o te ves impedido de cumplir por fuerza mayor. Tienes que analizarlo en caso por caso para ver si efectivamente lo puedes aducir como una defensa o no. Adicionalmente, yo nada más para terminar, porque en aras del tiempo de todos, también hay un tema que es muy importante y está siendo analizado con minuciosidad por las multinacionales, que es la fuerza mayor para efecto de lo que es el business disruption, o lo que es la interrupción de negocios, que en este caso tú tienes coberturas en Estados Unidos para esos casos, y por otro lado lo que hacen los corporativos multinacionales es que generalmente no contratan la cobertura en otros países, sino que contratan la cobertura sombrilla o el umbrella coverage. Y en ese sentido tienes que verlo conforme a la ley del contrato de seguro mexicano, que te dice que si existe el producto aquí en México, pues no puedes ejecutarlo, no puedes solicitarla para tu subsidiaria en México. Tendrás que solicitarla y reclamarlo, pelearla en Estados Unidos. Y vuelvo a lo mismo. La fuerza mayor en Estados Unidos es posible que la puedas llegar a aducir, pero no podrías llegar a aducirla en México. El reto para las multinacionales al día de hoy es hacer que empaten esos conceptos, y el reto como asesores es poderles transmitir a nuestros clientes dónde es el mejor foro y dónde ven las ventajas para que puedan llegar a negociar. Porque bien, como lo dijo Javier y como lo había dicho otro colega anteriormente, pues nuestra función ahora es meramente conciliador, potencialmente más conciliadora que antes, en ausencia de tribunales que determinen cuándo realmente estás en presencia de una fuerza mayor o no lo estabas. Muchas gracias. Gracias, Daniel y Charlie, muy claros los comentarios. Pasamos al segundo bloque, que lo hemos denominado el bloque de gobierno corporativo, ¿sí? De las preguntas que veíamos en las sesiones anteriores, tomamos las 3 más cruciales en gobierno corporativo, y era, ¿qué está pasando hoy con las multinacionales? ¿Sí? Y aquí creo que podemos hacer una división entre las empresas privadas y las empresas públicas, es decir, aquellas que están cotizando en un mercado reconocido, la bolsa de valores, Viva o cualquier mercado bursátil extranjero. Y las preguntas iban en el sentido, Charlie y Daniel, de ¿en quién recae en estos momentos la obligación de ser el líder del corporativo para efectos legales en toma de decisiones y en toma de precauciones? Es responsabilidad del accionista juntarse sin convocatoria, digo, nuestra legislación lo permite perfectamente, sí, es válida. Segundo, vemos más la responsabilidad del órgano de administración, del consejo, del administrador único, para que no caiga incluso en uno de los supuestos de responsabilidad solidaria para con la sociedad que lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, o también la figura del comisario, porque recordemos que nuestra legislación prevé que el comisario tiene obligaciones, pero también tiene derechos, correcto. Es un ámbito en el cual se ha visto en algunas industrias generalmente el comisario como un órgano revisor anual. Creemos que esta vez está cambiando. Y un concepto, Charlie, en el que quiero que tú nos ayudes a entenderlo más, es el duty of care, el deber de, yo diría, de diligencia que debe tener la administración de las empresas. En México lo tenemos más reconocido, más detallado en la Ley de Mercado de Valores. Hay diferentes compañías privadas que, no obstante que no cotizan en un mercado público, por asesoría, por facilidad, cuando implementamos estatutos sociales para las compañías APIs, déjame llamarlas por ese acrónimo, pues nos gusta incluir ese tipo de conceptos, ¿sí? Entonces, ayúdanos en ver
¿cómo están viendo ustedes en Estados Unidos ese duty of care, ese deber que tiene el órgano de administración? Y tú, Daniel, ayúdanos a comprender qué está pasando hoy. ¿Quién está tomando en realidad esa responsabilidad de informar, de ver cómo estás cerrando en tu estado de posición financiera a abril? ¿Cuál es la proyección que se tiene al cierre del año? ¿Correcto? Y todo esto, de nuevo, para que se consagre la máxima de que no se está obrando con un interés opuesto, que no hay conflicto de intereses y que estás preveniendo las causas incluso de disolución de la sociedad si es que tienes un déficit en la parte del radio de capital social o incluso deuda capital en otros aspectos. Sí, digo, como comentabas, Javier, el concepto de obligación fiduciaria, que es algo que recae en los miembros del Consejo de Administración de las empresas americanas. Evidentemente es un concepto que está muy digerido y es un poquito diferente en la práctica. Como tú señalabas, es correcto pensar que la obligación fiduciaria en una empresa pública que tiene información abierta al público, que es muy transparente, en sus operaciones, porque presumiblemente tiene que presentar esta información a los inversores del mercado de capital que están viendo si quieren comprar acciones en esa empresa. Esa obligación en la práctica, perdón, la obligación fiduciaria, aunque existe para ambas, evidentemente va a variar un poco a base de lo que, de que si es una empresa pública o es una empresa privada. Las dos obligaciones primordiales son, como tú decías, la obligación fiduciaria de cuidar a la empresa, pero otra también que es muy importante es la obligación fiduciaria de lealtad. Y eso puede ser algo que es complicado hoy en día, particularmente pensando en las empresas que son parte de un portafolio, digamos, de empresas. Como ustedes saben, ha habido lo que ha sucedido en los últimos 10 años en Estados Unidos es el hecho de que las empresas de inversión privadas son ahora las que detonan muchas de las estructuras corporativas que se encuentran. Y típicamente en ese tipo de portafolios de sociedades, te encuentras de que, por ejemplo, el grupo de inversión tiene el derecho de, por ejemplo, tener a un miembro o varios miembros en el consejo de administración de las empresas. Ahí es donde se complica el tema porque estás hablando de obligaciones fiduciarias. Típicamente, evidentemente, lo más importante es la obligación de preservar el patrimonio del accionista, que es evidentemente lo que finalmente determina quién es el dueño quiénes son los dueños de las acciones de las empresas. Yo creo que lo que se ha determinado, lo que se complica, y creo que vamos a ver mucho más en práctica, particularmente en Texas, en donde, como ustedes saben, la caída del precio del petróleo ha sido increíblemente fuerte, y particularmente en las famosas industrias de fracking que requieren una inversión de capital mucho más fuerte para sacar el petróleo del suelo. Lo que creo que se nos viene encima es una ola de concursos mercantiles, en donde evidentemente lo interesante es que típicamente si la obligación del consejero es de nuevo una obligación fiduciaria para proteger el valor de las acciones de los accionistas, eso puede cambiar cuando el hecho que las empresas que entran en reorganización buscan evidentemente tratar de quitarse de encima parte de la carga financiera que han acumulado, y eso requiere que ahora, en vez de tener solamente a los accionistas como el grupo principal, tienes que también pensar en los acreedores.
Y algo que se estila bastante en Estados Unidos es la posibilidad de una demanda que traigan los acreedores de una empresa si argumentan que el miembro del consejo no haya cumplido con sus obligaciones fiduciarias. Yo creo que esas obligaciones van a seguir siendo más y más importantes. Y un tema que es, y aunque la obligación fiduciaria es muy, permite mucho, digámoslo de esa manera, si el consejero está actuando en buena fe, con cuidado, haciendo su tarea, típicamente se les otorga protección a los consejeros, pero lo que vemos hoy en día, lo que definitivamente no puedes hacer como miembro de un consejo, es delegar esa responsabilidad a los ejecutivos de la sociedad. O sea, decir, oye, tenemos un CEO que es muy preparado, tenemos un director de finanzas que es muy preparado, tenemos un director contable y todos ellos tienen muchas capacidades, pero lo que el consejo no puede es cederle la obligación o la responsabilidad a los ejecutivos de las empresas. Y si quieres, Gracias, Charlie. Daniel. Mira, justamente el tema de responsabilidad, hay que diseccionarlo, hay que dividirlo. Si estamos en presencia de una compañía pública o estamos en presencia de una compañía privada. Las multinacionales generalmente cuando hablan de su subsidiaria estás hablando de una empresa privada con independencia de que sea pública en Estados Unidos y esté ahí. Pero hay que diferenciar los regímenes de cada una de ellas. Si bien es cierto una SAPI mexicana, aunque no adoptes el régimen de las sociedades de las apps, generalmente sí llegas a transmitir o adoptar ciertos conceptos o preceptos que te permiten cierta mayor responsabilidad. Al final del día hay un concepto que es homogéneo tanto si eres pública como si eres privada. Y eso es un deber de diligencia, un deber fiduciario de actuar como si fuera tu propia empresa. Y ya deviene incluso de la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 157, que establece exactamente que tienes que tener, te deviene un deber inherente a tu mandato de ley o estatutos. Son las tres fuentes. Y solamente existe una tesis aislada, según no recuerdo, que justamente establece este tema de responsabilidad para los administradores y cuál es su carga cuando no tienes una carga estatutaria establecida específicamente, es decir, una sociedad privada. Más allá de este deber, hay que tener en cuenta ahora, sobre todo las decisiones que están tomando los directores, porque tu pregunta es puntual, es en tiempos de COVID, ¿quién está tomando las decisiones y cuál es la responsabilidad de dichas decisiones? Que eso es lo que tenemos que ver nosotros como asesores de las empresas, ¿qué tenemos que decirles? Aquí el tema es estar enfrentando si cierran su operación, si continúan operando, qué medidas de seguridad implementan, cuáles no implementan, si de repente algún estado, me parece que no tenga las facultades o no, el tema es que actividad esencial por derivación o no por derivación, hay empresas que están actuando, continúan actuando, y lo que tienes que ver es en ese deber de cuidado, qué es lo que implica. Tienes que tener una opinión estructurada por parte de tus asesores para que actúes como si fuera tu negocio propio, que esa es la regla general. Pero más allá de eso, también tienes que ver que ahora, sobre todo con no ya había amenazas, sino llamamientos por parte de la autoridad, de potenciales incluso responsabilidades penales, pues habría que tener un particular énfasis en lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual ya establece que las personas jurídicas pueden tener responsabilidades en la medida en que haya una inobservancia al debido control de su organización. Aquí es donde está un quid que como asesores tenemos que tener mucho cuidado. Si es el director general o si es el presidente del consejo. ¿Dónde está ese tema muy famoso en Estados Unidos de compliance, a corporate governance? En México, en una sociedad que es pública, me queda muy claro que hay mecanismos ya establecidos, la misma ley del mercado de valores. Pero en una sociedad privada, no es tan claro que los tengas. Tienes nada más lo que te rige el 157. El 166 respecto a tus comisarios y sus obligaciones de que estén realmente los números siendo reflejados. Pero
Lo importante es aquí que incluso hasta penalmente, si no cumples con, y la palabra es, con el debido control en tu organización, pueden incluso resultar penalmente responsables tanto los directores generales, operativos, los representantes de la empresa, como los consejeros. Y cuando tienes una sociedad privada, en la cual también tienes un accionista, pues digamos, hegemónico, pues también tienes que tomar en cuenta los precedentes que surgieron desde 2013, 13 precedentes en el mismo sentido, en agosto de 2013, que te permiten incluso cuestionar el velo corporativo de una sociedad. Y entonces ahí es donde tienes que tener mucho cuidado con las multinacionales, porque tú pudiste haber abierto aquí una sociedad que solamente te funciona como un safe harbor, lo tienes solamente para almacenamiento, por cuestiones de logística, decidiste operar, tienes un tema penal, pero ¿quién es el responsable? Podrías llegar incluso a irte a un tema en contra de una sociedad multinacional en otro país. Por eso, ¿quién lleva las decisiones aquí? Sería tu tema de control corporativo, tu compliance, y si no lo tienes, es conveniente que se lo asesores a tus clientes que tengan un régimen de compliance para disminuir su exposición al riesgo. Oye, y algo que creo que vale la pena comentar ahí, Daniel, porque tienes toda la razón que el tema de corporate governance viene mano en mano con el tema de compliance, que es evidentemente muy importante. Y tenemos que pensar en el hecho de que a base de lo que está pasando económicamente, o sea, la pandemia, el incumplimiento de contratos, las cadenas de suministro interrumpidas, va a haber mucha presión para las empresas de generar ventas y evidentemente ese esfuerzo de generar ventas e ingresos para la sociedad tiene que tener cuidado que no sea que no necesariamente los esfuerzos vayan más allá de lo que permite la ley, en cual caso yo creo que la labor de los ejecutivos de compliance, que también hoy en día no se encuentran imposibilitados de montarse en un avión a ir a ver qué situación está sucediendo localmente en otro país. Yo creo que los artículos que he visto en las últimas 2 semanas de compliance hablan de que esta evidentemente va a ser una época de más riesgo para las empresas porque van a tener muchísima presión encima para generar y subir los ingresos a todo costo. Muchas gracias. Muy buenos comentarios sobre este bloque. Nos queda claro en ámbitos diferentes por los dos países el alcance de los deberes y quién debe de tomar pues, la responsabilidad corporativa de la sociedad. Pasando al tercer bloque, ya que estamos tocando temas societarios, a ver, Daniel, ¿cómo debemos de interpretar, ¿sí?, los derechos de separación, que entiendo que va a ser un gran tema en las multinacionales? Y hago mucho énfasis en el derecho de separación porque como tú y Charlie lo saben y los colegas abogados, pues muchas multinacionales funcionan con los contratos de joint venture, ¿correcto? Que entendámoslo como una coinversión. Cuando acudimos a la doctrina, se hacen algunas referencias a las asociaciones en participación, pero lo cierto es que el joint venture hoy viene siendo las reglas que se establecen en un convenio de accionistas para crear una inversión societaria en México y conducir ahí un negocio. Ahora que estamos ya enfrentando precios diferentes, yo diría también diferencias en las industrias y posiblemente un negocio que ya no llegue a ser tan redituable en este ejercicio o en los que vienen, pues a lo mejor yo voy a querer ejercitar mi derecho de separación en términos del 213, si estamos hablando de sociedades con capital variable, Daniel, y mientras la asamblea me lo permita, creo que lo puedo hacer. Hay otro, desde luego, que pues es el derecho de separación que me concede a mí la ley, pero creo que no me va a servir tanto porque eso me aplica más para los casos de transformación, de cambio de nacionalidad, de cambio de objeto, ¿sí? Entonces, ¿cómo estás viendo tú esos intereses minoritarios, Daniel? ¿Vamos a tener oportunidad de ejercerlo? ¿Es algo que lo tendría que decidir forzosamente la mayoría de la asamblea? Y posteriormente, ver con Charlie
¿Cómo están ellos viendo esa parte legal cuando asesoras al joint venture, cuando asesoras al corporativo estadounidense? Y si más bien lo que desean o lo que se está viendo hoy es que conforme al Shareholders Agreement, el convenio de accionistas, el convenio de coinversión, pues hay una obligación de los dos socios, sea mexicano, sea extranjero, de aportarle a la sociedad anónima mexicana. Sí, mira, gracias, Javier. De entrada, sí, este es un tema que ya está empezando a surgir. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hablas de coinversiones o joint ventures que impliquen un equity, evidentemente las aportaciones cuando tienes un socio americano, aunque estés en México, las tratas de poner o están monetizadas en dólares. Ya de entrada el tipo de cambio ya se comió a los inversionistas mexicanos cuando estás vendiendo en pesos y tú tienes una obligación de poner dólares. Ya tienes un tema que te llevaría a otras reflexiones. Sin embargo, cuando tú tienes que aportar capital adicional en un negocio en el que tú no le ves que al menos en este año levante, y tienes que hacer una inversión adicional, tienes que, justamente tus directivos tienen que tomar la decisión de si es conveniente invertir más o salirte y ejercitar tu derecho de separación, o más dicho, de retiro de la sociedad. Efectivamente, si tú tienes, habría que distinguir qué régimen adoptas también. Si estás en una SAPI o estás hablando de una SADCB o una SDRLDCB, o sea, tendrías que también distinguir en qué tipo corporativo estás. En la SAPI tienes mayor flexibilidad y evidentemente sí vas a buscar con independencia de ello. Si no tuviste, y la realidad es una, quien me diga que ya había previsto el tema del COVID y cómo iba a afectar mundialmente, pues una de dos, o es un adivino maravilloso o es un cuate que te está mintiendo, porque nadie puede medir los efectos al día de hoy que va a tener esta crisis. Sin embargo, ¿a dónde voy yo con el derecho de retiro? Los cuestionamientos es, si tú no pusiste el valor de salida o tu referencia de salida, el problema que vas a enfrentar al día de hoy con los accionistas minoritarios mexicanos, o no necesariamente minoritarios, con tus coinversionistas, es determinar y poder llegar a una fórmula que determine cuál es el valor justo de salida. Si lo vas a ver conforme al último trimestre y en el último trimestre resulta que el año pasado tuviste muchas ventas y nadie previó que en este trimestre se cayera, o todavía tuviste ventas en el primer trimestre, evidentemente cuál va a ser tu valor de salida y cómo te van a pagar. Y contra eso también tendrías que ver, si no eres una SAPI, si no eres una SADCB, ¿qué tanto juega también el 220 de la Ley de Relaciones Mercantiles, que te dice, podrás retirarte, podrás separarte, porque te habla al inicio que puedes reducir el capital por separación o retiro. Y cuando te habla cuando haces el retiro, te dice, si lo haces al aviso antes del último trimestre, terminando ese año. Si lo haces ya en el último trimestre hasta el siguiente año. ¿Qué tanto puedes jugar con que sea esa disposición ejecutable o no ejecutable? Ahí es donde estás viendo mucha disputa ahorita con los accionistas mexicanos o minoritarios que no están pudiendo o que no están encontrando, no necesariamente que no puedan, sino que no están encontrando conveniente en deber fiduciario contra sus accionistas, generalmente cuando son sociedades, el volver a poner una inversión de dinero en riesgo en un negocio que no pueda ser redituable. No sé si soy claro en eso. No, claro, yo creo que se presenta en las coinversiones y sobre todo, Daniel, se va a empezar a ver con mucho énfasis. Veo aquí mucha gente joven, muchos abogados jóvenes, lo van a empezar a ver mucho ellos en la parte de la industria de capital privado, ¿sí? Cuando, bueno, Charlie, tú y yo empezamos a ver coinversiones, los asuntos que hemos trabajado juntos con anterioridad, creo que nuestra participación en private equity empezó en los últimos 10 años. Ahorita las nuevas generaciones yo creo que lo ven como un tema de industria ya muy real en México. Y para el foro que estamos aquí, por la parte capital privado, me refiero, déjenme utilizar la palabra de esos grupos de inversionistas que participan en compañías mexicanas o extranjeras, pero que su participación societaria va a ser acotada a 4 o 5 años. Son socios capitalistas que exclusivamente quieren tener un superávit y una salida al cabo de los 5 o 7 años promedio vía una reducción de capital con repago de utilidades o vía una venta de acciones a un fondo de inversión donde se detone una ganancia de capital.
Entonces, Daniel, yo creo que este tipo de fondos en los cuales yo participo, canalizo una inversión, pues bueno, el derecho de separación indiscutiblemente va a estar sobre la mesa desde ayer. Es correcto. Tu único tema es, una vez más, ¿cuál fue la fórmula para fijar cuál es? O sea, tienes el derecho de separación sobre la mesa y los fondos generalmente van a la vanguardia, van arriba de la ola para fijar cuál va a ser en muchos escenarios. Pero tu tema es, al final del día, ¿cuál va a ser el valor de separación? Porque como fondo tú tienes un deber fiduciario con tus accionistas e incluso, me voy más allá, fuera del COVID, baja la calificación crediticia de México como país y en ese momento tiene la obligación fiduciaria de sacar los fondos. Ese es un tema que antes no se veía, hoy como tú lo dices, es un tema que ya está en la mesa todos los días. Y yo sí te diría que ahí es donde van a empezar o puede empezar a haber ciertos conflictos para determinar cuál va a ser el valor de salida de esa inversión, lejos de tratar de aportar el capital. Y creo que Daniel tienes toda la razón y Javier, como tú dices, el panorama es totalmente diferente ahora con las empresas de capital privado. Pensando, digo, de repente de una coinversión que armamos hace años en Monterrey, pero una situación en donde, a diferencia de lo que muchas veces se puede encontrar, no es una participación 50-50 o una participación mayoritaria por parte del socio americano. Es al revés, es minoritario. Entonces, evidentemente, en una situación donde son empresas que no cotizan en bolsa, donde hay escasez de liquidez, evidentemente el socio minoritario americano se puede encontrar en una situación en donde tiene que vender o salir de la coinversión a un precio más bajo de lo que le interesaría, por el simple hecho de que, de nuevo, no es fácil comprar, no es fácil encontrar siempre un comprador que esté dispuesto de comprártelo al valor que tú piensas que vale, ¿no? Porque evidentemente ese tipo de joint venture se puede de repente identificar como un distressed entity, como le decimos, ¿no? Perfecto. Gracias, Charlie y Daniel. Para los colegas que estamos aquí en el foro, nos faltan todavía 3 paneles más. Estamos hablando de 25 minutos más máximo. Entonces, vamos a abordarlos quizá un poquito más sucintamente. Y el siguiente se refiere, Charlie y Daniel, al tema de la insolvencia y la falta de liquidez. Nosotros tuvimos en el capítulo de San Luis Potosí una sesión previa del maestro Chesal, donde pues fue muy claro en llevarnos en un recorrido a través de los episodios que hay en los concursos mercantiles de México. Y aquí, por lo tanto, Charlie, te pediría quizá que tú abundaras más y nos dijeras cómo ocurre la parte del Chapter 11 en Estados Unidos, cómo puede repercutirle eso a Daniel si es que representa a la subsidiaria mexicana y el evento Chapter 11, pues desde luego va a tomar sede en los Estados Unidos. Y al final, Daniel, si nos puedes tú ayudar también en discutir la parte de la fluctuación cambiaria, ¿sí? Si nos enfocamos en el financiamiento que reciben muchas empresas mexicanas, sean multinacionales o no, pues en ocasiones se establece el pago del principal y el pago de los intereses, ya sea con tasas internacionales o con divisa, ¿correcto? En varias ocasiones me han dicho, bueno, ¿cuál es el problema? Puedes comprar una cobertura. Aquí estoy viendo dentro de los asistentes a Oscar Montes de una institución financiera muy prestigiada. Puedo ir con Oscar Montes y compro mi cobertura cambiaria con Goldman Sachs, pero lo cierto es que eso no pasa en todas las operaciones, Daniel. Lo cierto es que estamos también reflexionando sobre temas de commodities, trigo, sorgo, materiales de construcción, acero. Vaya, el tema del incremento de precios en los commodities que menciono, en las monedas, pues pone al peso mexicano y a la posición financiera de la empresa en una desventaja, ¿sí? Nosotros en la parte fiscal, por ejemplo, lo vemos al cierre de este cuatrimestre.
la paridad cambiaria se ha incrementado y ha ocasionado ya pues pérdida cambiaria, ¿correcto? Entonces, dinos tú, después de que Charlie nos comente la parte de Chapter 11, cómo ven ellos el tema de insolvencia, ayúdanos a entender, Daniel, qué es lo que estás tú sugiriendo. Si estás sugiriendo las coberturas, se está sugiriendo hacer convenios de conversión a pesos cuando se puede, porque la contraparte difícilmente va a querer que le aceptes una conversión a pesos, o si estás encontrando otra salida para esos compromisos, insisto, principalmente de commodities o de financiamiento en monedas extranjeras. Adelante, Charlie. Sí, digo, el proceso de concurso mercantil en Estados Unidos es algo que está muy bien digerido. El código de quiebras, como le dicen en Estados Unidos, y el famoso Chapter 11 es la opción de entrar en concurso mercantil, en donde el tribunal ejerce una orden diciendo que todas las obligaciones de la empresa están congeladas y que los acreedores no pueden tomar pasos para tratar de cobrar los dineros que debe la empresa, que es un proceso que se lleva a través del tribunal. El tribunal, evidentemente, busca tratar de permitir que la empresa se reorganice y vuelva a salir entonces a trabajar mercantilmente, ya sin el peso financiero, por ejemplo, que puede ser que haya tenido encima, que evidentemente no le permitía operar de la manera correcta. Ahora, los abogados de quiebra en Estados Unidos, refiriéndose a este concepto de la orden, el automatic stay, toman siempre la postura que eso aplica a cualquier activo de la empresa que está entrando en concurso mercantil en Estados Unidos, y eso evidentemente incluye los activos y las subsidiarias que tengan otros países. Yo creo que la parte que recientemente he visto con Daniel, que es muy interesante, es el hecho de que para tratar de proteger a esos activos o esas subsidiarias en México, se requiere un procedimiento de homologación de lo que se está haciendo en Estados Unidos con lo que se trata de obtener en México, y evidentemente yo creo que ese es un procedimiento que tiene que ir mano en mano para asegurar que la protección que piensas que obtienes en el concurso mercantil en Estados Unidos se va a poder ejercer y mantener en México. Gracias, Charlie. Mira, respecto a lo que me preguntas, solamente para redondear lo último que dijo Charlie, justamente eso es porque tiene que ver con lo que me preguntas, las coberturas cambiarias y qué es lo que estamos recomendando. Una vez más, no hay una fórmula mágica, tienes que ver las particularidades tanto de la operación de tu cliente como sus finanzas en el tiempo, cómo ha sido y qué es lo que proyecta, para que vayas de la mano con tu cliente. ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente, aunque existen los productos financieros para las coberturas cambiarias, no todo mundo lo hizo. Y tampoco no es que sea conveniente en todo caso contratar la cobertura cambiaria, dependiendo del monto y el tamaño de tu operación. No es un producto para todos, déjame decirlo de esa forma. Sin embargo, en estas circunstancias, cuando tú ves las fluctuaciones cambiarias que no podías prever, pero ahora están como están, la queda del petróleo, tienes muchas variables que no podías, un cisne negro que no podías prever. Evidentemente, pues ya estás en esta circunstancia, y ¿qué es lo que haces? Sin acceso a tribunales, empiezas a jugar un poco con el tema de tratar de negociar con tu contraparte, y generalmente tu contraparte, aunque sea americano, aunque sea europeo, y evidentemente para ellos el peso, o aceptar un pago en peso, o un tipo cambiario fijo, o convencional entre las partes, no sea lo conveniente. La realidad es que ante una situación de estrés financiero como las que están presentando ahora las sociedades que no están pudiendo trabajar o llevan 2 meses sin trabajar y con gastos operativos, la realidad es que es mejor, perdón la frase muy coloquial, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y lo que se está usando, y ya se planea usar, porque incluso los juzgados, aún con una función muy limitada hoy con el acuerdo del Consejo Federal de la Judicatura, para efecto de suspensiones en materias de concurso, sí sigue abierto.
para medidas también sigue abierto los tribunales. Y en este sentido, no necesariamente el que tú detones ese proceso, con el hecho de que tú hables con tu acreedor y le digas que el seguir en esa posición te puede poner en una posición de concurso mercantil, generalmente en un tema de negociador, ha resultado en hacer que el acreedor llegue a una posición de negociación más aceptable para el deudor. Aquí evidentemente depende de qué lado estés tú. Si estás en una multinacional, generalmente la multinacional es la acreedora. Cuando tú tienes a tu subsidiaria que tiene los compromisos con un banco del extranjero, generalmente es más fácil llegar a un arreglo, porque al final del día, siendo una multinacional que no sea basada en México, es más fácil que tus compromisos o tu liquidez sean otra fuente de moneda que no sea el peso. Sin embargo, si eres Cemex, si eres Bimbo, estás hablando de multinacionales mexicanas, tendrías que ver caso por caso, porque esas operaciones sí requerían desde un principio un nivel de sofisticación que podría requerir la cobertura cambiaria. Pero si tú eres una cooperativa Boeing, pues tu nivel de operación no lo requería per se. Y en ese momento es cuando tienes que llegar a otro tipo de negociación, que no necesariamente la cobertura cambiaria, sino tratar de utilizar como apalancamiento un potencial concurso mercantil para efecto de poder negociar con tu acreedor y llegar a un punto que sea conveniente para ambas partes. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Charlie. Voy a abundar un poco más contigo, Daniel, en la industria financiera, ¿sí? Porque también parte de los colegas que están aquí presentes pueden tener interés. No me dejarás mentir que muchas de las bursatilizaciones que se hacen en México, y sobre todo cuando se ofertan fuera a fondos de pensiones, a fondos privados de inversión, realmente, como dicen los financieros, el pronóstico, el forecast, ¿sí? Está dolarizado, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, el hecho de estar pensando en pesos, hay industrias bursátiles en diferentes sectores, como puede ser el SERPI. Recordemos que el SERPI es un vehículo que ya te permite los recursos que tomas tú del mercado, no solamente invertirlos en México, sino también invertirlos fuera de México. El mercado de las fibras, el mercado de los ECADES, que son instrumentos financieros que podemos adquirir todos nosotros en el mercado bursátil mexicano, y cuyos recursos se toman para hacer proyectos de infraestructura, proyectos de bienes y raíces, proyectos públicos a nuestro país. Entonces, realmente todas esas estrategias financieras están en dólares, ¿sí? Correcto. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Desde hace 5, 8 años, yo creo que los consejos de administración, cuando uno piensa que las coberturas cambiarias son la clave del éxito, pues se ha visto que no, y sufrió un gran revés una institución financiera como fue Banorte en su momento, Comercial Mexicana también, recordarás, porque dijeron que la compra que habían hecho de coberturas cambiarias era especulativa y que realmente no era una compra de cobertura cambiaria que estuviera alineada, ¿sí?, con la actividad ordinaria que llevaba esa empresa. Y entonces fiscalmente, pues bueno, tuvo una repercusión bastante triste para las empresas. Entonces, quiero nada más que nos dejes esa reflexión, que si continúa esa precaución que tienen hoy los administradores, los consejos en las empresas para decir, oye, espérame, cobertura cambiaria, vamos con cuidado, porque a lo mejor mercantilmente puede ser una solución, pero fiscalmente, de nuevo, en la medida en la que te digan que es especulativo, vas a tener un revés fiscal muy fuerte. Es correcto, y justamente por eso cuando inicié a ver el tema de la cobertura cambiaria, hablaba de que no es una solución universal, es un traje a la medida y tienes que entender cuál es la operación per se de tu cliente y cómo se ve en el largo plazo. Evidentemente, si tú emites un instrumento financiero, tienes que ver a cuánto tiempo lo emitiste, tienes que ver cómo se relaciona eso con tu operación, a efecto de que efectivamente no tengas una ganancia, que no sea especulativo, y en ese momento realmente estés también cumpliendo con tu deber fiduciario, porque aquí todos estos temas que hemos hablado se interrelacionan uno con otro, porque al final del día también el director general tiene que proponer, el Consejo de Administración establece las políticas, el director general las aplica, pero al final del día tú tienes que poder asesorarte y decir si para tu empresa, para el giro de tu empresa y para tu proyección o el forecast que tienes a 5, 10, 15 años,
si efectivamente, si utilizaste los instrumentos financieros de financiación para tu empresa, si efectivamente la cobertura cambiaria se ajusta como una solución que no te impacte en otro sentido. Y más allá, tienes casos también que tienes que ver bajo qué foro vas a hacer esa cobertura cambiaria. Porque también ya pasó que los contratos de indentures que hubo en su momento, como decían los casos de Comercial Mexicana, etcétera, pues de repente la gente que los firmó y los compró no los entendía. Y no entendió qué firmó y no entendió el foro al que se estaba sometiendo. Entonces, ahí es donde entra la labor del asesor, de entender la operación del cliente, tratándose de multinacionales. Y dos, ahí es donde realmente entra la práctica transnacional, donde, por ejemplo, en nuestro caso, pues trabajo muy de la mano con Charlie, y en eso estás trabajando el aspecto mexicano con el aspecto internacional americano, y de repente hacemos una unión con un despacho en el Reino Unido para ver efectivamente si tu instrumento que está regido bajo ley del Reino Unido va a tener validez y no es especulativo en México. Es decir, es un tema un poquito más complejo, pero estoy de acuerdo contigo, tienes que llevarlo, perdón por la respuesta que sea tan general, es caso por caso. Generalmente para las multinacionales, generalmente sí es un instrumento benéfico la cobertura cambiaria. Para empresas que no son multinacionales, puede ser un instrumento que no necesariamente sea a su medida. Y como tú dices también, Daniel, evidentemente las multinacionales tienen acceso a mercados de capital de una manera que nunca va a ser el caso con las empresas privadas o chicas, que evidentemente no tienen el lujo de ir a Singapur o ir a Londres o donde sea, porque tienen acceso a una liquidez que evidentemente no está disponible para una empresa más chica. Muchas gracias. La única reflexión con la cual cierro este bloque y que ha constituido ya también una práctica de varios colegas es que en el mundo de las coberturas creemos que nuestro sistema legal está muy a la vanguardia. Recordemos que tenemos al mercado de derivados, el MEXDER. Recordemos que desde hace 3 años se permitió también la entrada tecnológica del mercado de commodities de Chicago y tenemos alrededor de 6 o 7 sistemas que facilitan operaciones con valores, que son los brokers privados electrónicos, a través de los cuales pues, se ofrecen coberturas en tasas de interés, en tipos cambiarios. Vaya, el mundo de los derivados en México creo que ha evolucionado demasiado en los últimos 10 años y pues por lo mismo va a ser un tema de relevancia ahora en COVID con la volatilidad de ambos espectros, los commodities y las divisas. Cerramos con broche de oro este bloque, este panel, y vamos ahora a discutir cómo ves, Charlie, el tema de los APRIs, ¿sí? Yo creo que Estados Unidos, a ser un país exportador de capital, y ojo, por favor no confundamos, no estamos hablando nada más de exportaciones, estamos hablando de países que invierten, que vienen aquí a establecer las compañías, que hacen inversiones de activo fijo, que tienen un margen, yo diría, de proyección de 15, 20 años, 50 años, operan a largo plazo, ¿sí? Y entendemos nosotros, Charlie, que cuando una de estas empresas viene a nuestro territorio, a cualquier otro país de Latinoamérica, la protección de la inversión extranjera para ustedes, abogados americanos, es un tema toral, ¿sí? Y hacen desde antes una investigación de si existe un acuerdo bilateral, en nuestro caso, déjame ponerlo con el acrónimo NAFTA para ti. Si estuvieras en otro país de Latinoamérica donde no exista esa protección, pues bueno, creo que los ejemplos abundan en otros países. Pero centrándonos en México, el NAFTA te prevé lo que viene siendo un equilibrio justo para la inversión extranjera en casos de expropiación. Y digo justo porque establece también mecanismos a través de los cuales se debe determinar un valor de mercado en caso de que conforme a derecho y los lineamientos del NAFTA pueda la otra nación proceder con esa expropiación. En San Luis Potosí tuvimos el caso primero que ha existido en un panel de las 3 naciones, que es el caso de Metalclad, ¿sí? En donde el gobierno mexicano
con Metalclad, que era una planta, todo un proyecto de confinamiento. Se esgrimieron, diferentes causas de utilidad pública, de protección, medios ambientales, y termina el asunto con tribunales de arbitraje donde se reconoce que el gobierno mexicano incumplió con el NAFTA y se establece una sentencia en aquellos años de cerca de 16, 18 millones de dólares, ¿sí? Creo que habla de como dicen ustedes, un landmark case, un precedente muy importante en nuestro país, que con el gobierno y la política que estaba en ese entonces, no sé si llamarle neoliberal o no, pero se respetó el acuerdo con Estados Unidos y con Canadá. ¿Cuál es la visión que están teniendo ustedes en México con respecto a estas disposiciones, déjame llamarles de APRI, aunque en el NAFTA no es un APRI por separado, está dentro del propio tratado, va a migrar ahora, ya que se publique al nuevo organismo como le queramos llamar, ¿verdad? Porque el acrónimo es diferente para ustedes y para nosotros. Entonces, ¿cuál es tu experiencia, Charlie, en el APRI? Y después, Daniel, tú, ¿cómo lo ves? Entiendo que se ha revisado mucho ese tema en las 3 semanas anteriores en el sector de hospitales. Vaya, creo que hubo muchas consultas al respecto en la parte de medicamentos. Y pues bueno, creo que acabamos de tener un ejemplo hace 4 o 5 meses con Constellation Brands. Adelante, Charlie. Sí, digo, como tú dices, un tema medular es digamos, el efecto desestabilizante que tiene una situación como esa, porque aparte del hecho de que tienes el derecho de ir a un tribunal para buscar compensación o requerir que el gobierno no actúe de la manera que está actuando, el problema es que el simple hecho de que estos eventos ocurren, evidentemente el mejor ejemplo yo creo que es Venezuela, en donde la actitud del gobierno ha completamente eliminado la confianza de inversionistas extranjeros en poder tener algo en Venezuela. Y eso evidentemente es un daño que desafortunadamente Venezuela va a sufrir por muchos y muchos más de años para recobrar la confianza si es que llegan a poder hacerlo. En el caso de México, evidentemente no estamos viendo una situación de ese extremo, pero sí, de nuevo, yo creo que casos como por ejemplo el referendo para parar la planta de Constellation Brands, es evidentemente algo que genera inquietud en los mercados de capital, pueden afectar, para mí, yo creo que, como decía Daniel en relación a otro punto, el nivel crediticio del soberano o también aún de las empresas afectadas en la plaza local. Yo creo que, de nuevo, ahorita pasando del NAFTA a lo que decimos el USMCA, lo importante es siempre tener el concepto de que los inversionistas de Canadá, México y Estados Unidos se van a poder trabajar y saber que siempre van a tener el mismo tratamiento, sea una empresa mexicana, una empresa canadiense, una empresa americana. Así que ese Most Favored Nation Clause o Treatment es algo que es muy importante y creo que va a ser evidentemente crítico con el nuevo USMCA y particularmente otra variable que ahora tenemos es la disposición del gobierno americano para tratar de argumentar por temas de seguridad nacional, que hay situaciones en donde quieren de repente cambiar lo que sería el resultado que tendríamos si fuera simplemente resuelto por el mercado libre. No sé si tú, Daniel, lo ves diferente con el USMCA que entrará en vigor próximamente. No, Charlie, de hecho, efectivamente, por el tema de nación más favorecida, Most Favored Nation,
pues evidentemente todos los tratados en los que está entrando México, y le hace, por ejemplo, con la salida del Reino Unido, el que se va a firmar con el Reino Unido en lo particular, todos van a seguir más o menos el mismo estándar y no se pueden salir de ellos. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que hemos estado experimentando en estos últimos meses? Y lo mencionas tú, Javier, el tema es la protección a la inversión extranjera. El tema son los mensajes que se están dando al extranjero. Estás hablando de multinacionales, o el foco de esta plática son cómo lo ven las multinacionales. Una multinacional lee de manera muy negativa el tema de, por ejemplo, Constellation Brands. ¿Cómo lo lee una multinacional el tema de que acaba de salir en materia de energía el último acuerdo de SENACE, en el cual, contrario a la ley de cambio climático, contrario a los compromisos por parte del protocolo de Kioto, por el tema de París, de repente el SENACE dice que las energías renovables no van a tener acceso a la red eléctrica nacional y no lo pone en un plano, es decir, no lo pone de tal fecha a tal fecha, no dice sobre la emergencia COVID, y trata de justificar que las intermitencias o los daños en la red eléctrica nacional son atribuibles, sin ningún fundamento, sin ningún tema técnico, a las energías renovables. ¿Cómo se lee esto? Pues tú tienes un desarrollador, tú tienes un operador, tienes un dueño y tienes un financiador de dichos proyectos energéticos. Con ese tipo de decisiones que no están fundadas, incluso ya se está empezando a explorar qué tanto son expropiatorias indirectamente, porque al día de hoy ya rompieron el fondeo de varios proyectos. No es fácil encontrar un fondeo y el margen de maniobra en los proyectos energéticos renovables es muy corto, en principio. Y con este tipo de decisiones donde ya te prohíben a las empresas en plan preoperativo o ya operativo tener acceso a la red eléctrica nacional, pues efectivamente no está teniendo la lectura para las multinacionales, que yo creo que al gobierno de México no le conviene ese tipo de lecturas, porque pueden tener un dejo expropiatorio que, si bien es cierto, te puedo asegurar que no van a buscar, o al menos las consultas que hemos recibido, no están buscando ejecutarlas ante un tribunal mexicano, están buscando ejercitar sus derechos en una manera, en un foro que sea neutral, y el foro neutral son los estos arbitrajes que están en los tratados de inversión. Muy claro. Muchas gracias, Daniel y Charlie. Esta pregunta, pues, la hago con mucho énfasis porque, revisando datos de la Secretaría de Economía, pues imaginemos, en México tenemos una inversión extranjera directa de cerca de 570,000 millones de dólares, ¿sí? Principalmente reflejada en industrias controversiales como es la industria de la minería, petróleo y gas, construcción pública, sorprendente, pero bebidas y tabacos, y la industria química, desde luego también seguido por la industria del transporte. Para mí, pues cuando platicaba con Caco, el por qué tomar una comparación con el Common Law desarrollado en Estados Unidos, pues indiscutiblemente es porque dentro de estos 568,000 millones de dólares que existen de inversión directa en nuestro país, Estados Unidos, seguido de Alemania, Japón, España y Canadá, es quien tiene la mayor porción. Y la otra, porque creo que en nuestros contratos, creo que cuando nos envían a analizar una estructura de distribución internacional, cuando estás viendo un financiamiento, cuando vemos una coinversión, estamos más acostumbrados a tener discusiones del common law con abogados, con el sistema judicial norteamericano, que con el common law de Reino Unido o con el common law de Hong Kong, ¿sí? Yo, antes de invitar a Charlie, lo digo con mucha franqueza, hablé con algunos colegas de mi oficina de Londres y dije, oye, pues vamos a hacer una plática, ¿te gustaría hablar sobre fuerza mayor, el COVID? Y me dicen, no, hombre, para nada, estamos mucho más ocupados con la fuerza mayor del Brexit que con la del COVID. Entonces, desde ahí creo que nos une siempre más la parte del common law de Estados Unidos. Nuestros amigos ingleses, de nuevo, me decían que están más enfocados ahorita en fuerza mayor con el Brexit, que también lo tienen encima, que con el COVID. Daniel y Charlie, yo creo que pasamos a la sesión de preguntas con la coordinación de Caco. De acuerdo. Gracias, Javier. Gracias, Charlie. Gracias, Daniel.
Tengo aquí, voy a irme en orden, tengo aquí la primera pregunta. Eduardo Tapia, no sé si gustas que hacerla personalmente. Gracias, Jaco. Pues nuevamente gracias a los participantes. Era un poco mi intención de acercarme a los capítulos. Ahorita no he podido ir a San Luis físicamente, pero bueno, ya me estoy acercando como quiera de manera virtual. Gracias. Eduardo es el presidente allá en Baja California. Por esto. El capítulo. En la intervención de Daniel mencionaba un tema sobre la fuerza mayor y quizás el no poder aplicar esta situación, esta teoría de la imprevisión en contratos, vamos a decir, de manera general. Cuando el gobierno federal decreta una emergencia sanitaria y cuida mucho las palabras, quizás por el tema también de la parte laboral, y donde dice, bueno, es fuerza mayor, no necesariamente implica un force majeure en el caso de una obligación individual que uno tiene frente a un proveedor en otro estado, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí mi pregunta surge en relación a qué pasa cuando la autoridad mexicana no está dando acceso siquiera al lugar físico donde se encuentra la empresa, donde se encuentra el taller o donde se encuentra la fábrica, y dice, bueno, uno tiene que cubrir en el mercado alterno, cover, y tú tienes que cumplirme porque esto no es una obligación que no es, vamos a decir, incumplible, al contrario, se puede cumplir de manera más onerosa. Pero aquí creo que un poco el tema es, oye, ¿cómo le hago yo para que me pueda acercar siquiera a la fuente donde se está ahorita realizando el day to day? Y yo le digo, bueno, es que el gobierno no me está dejando siquiera salir. ¿Cómo le voy a hacer para cubrir? Digo, puedo ser por computadora, puedo, en fin, tratar de ver algunos temas, pero creo que ahí hay elementos, creo yo, para decir, bueno, un momento, creo que sí están dándose pautas para declarar una fuerza mayor o por lo menos un stand-by para que me den oportunidad de empatar, porque si yo me espero que el gobierno haga una homologación en las cadenas de suministro e identifique cuáles son lo que mencionaba Charlie de essential critical activities y lo que dice México como actividades esenciales, me puede tardar más tiempo. Y por ahí un poco esa pregunta, y gracias nuevamente. Charlie, ¿quieres tomarla tú? O te dejo que empieces, Daniel. Sí, mira, Eduardo, efectivamente, como lo mencionaba, es, y tú, en el caso que mencionas, efectivamente, el hecho de que el gobierno lo haga, y haga una declaración general, y como tú lo dices, cuida mucho el lenguaje, y sí, efectivamente, tuvo que ver mucho con el tema laboral. Con independencia de ello, sí tienes que analizar caso por caso cuál es tu compromiso contractual. Porque si no eres una actividad esencial y tú tienes la obligación de producir, no sé, teclados de computadora, pues evidentemente al no ser esencial no puedes producirlos. Si tú dijiste que la producción iba a ser en México, la ibas a entregar en México, no la puedes entregar. Ahí sí tendrías un caso para decir, oye, estoy en fuerza mayor, estoy impedido, dependiendo si te sometiste a la ley mexicana. También hay muchas variables para las multinacionales en ese aspecto. Generalmente las multinacionales tienden a no sentirse cómodas en aceptar estar regidas por ley mexicana. Lo aceptan cuando no les queda de otra opción, o cuando estás hablando de arrendamientos de una planta, y pues bueno, lex rey cita, y pues te toca regirte con la ley donde esté el inmueble. Pero si no, las multinacionales o la posición de las multinacionales generalmente, cuando nos consultan, es para decir, ¿cómo me puedes ayudar a que este concepto extranjero, americano, inglés, europeo, se homologue más para que lo acepte mi contraparte mexicana? Pero generalmente la posición es, no quiero someterme a la ley mexicana, prefiero la ley con la que yo me siento más cómodo como multinacional y como un factor de poder, por lo general. Ahora, mi respuesta fue desde un inicio, o mi planteamiento desde un inicio, fue, aquí es caso por caso, dependiendo de las particularidades, porque el hecho que te digan, oye, fíjate que ahorita no puedes tener acceso a esta zona en el puerto, pues no quiere decir que no pueda tenerlo en otro lado, aunque me salga más caro y me tenga que ir a otro. Eso ya no sería insuperable, simplemente caería en dado caso, bajo el concepto americano, en hardship, pero no lo reconoce el gobierno mexicano. Ahora, tendrías también el tema de el rebus sic stantibus, dependiendo de qué tipo de contrato tengas. Oye, me lo hace más oneroso
déjame pedirlo, y incluso ahí, en este sentido, porque se van a presentar muchos casos, pues se están presentando muchos casos de la teoría de la imprevisión en este momento, porque te habla de que antes de que judicialices un proceso, teniendo ahorita en cuenta que no hay judicialización de procesos, que tienes que dar un aviso X número de días antes para tratar de negociar. Y solamente si no lograste el acuerdo, entonces judicializar el proceso. Entonces aquí es donde justamente el rol de los abogados, sobre todo para multinacionales, es tratar de jugar con estos tiempos, hacer una apuesta, sí, ni modo, una apuesta en el tiempo, porque bien lo decía ya otro colega que está aquí en la conferencia, pues vamos a enfrentar un tema muy práctico. Cuando se hablan tribunales, imagínate nada más el caos que va a ser, si de por sí son un caos, la cantidad de casos, y para que tengas una audiencia y un debido proceso va a ser un tanto caótico. Por lo tanto, ahorita yo te diría, tu respuesta, al menos bajo mi perspectiva, o como lo estamos viendo nosotros, es caso por caso. Aquí no hay, como dicen las gorras, one size fits all. Aquí tienes que verlo como un traje a la medida, y para ajustar los argumentos de caso fortuito, fuerza mayor, porque el hecho de que el gobierno reconozca que hay una fuerza mayor no necesariamente te es insuperable para que tú puedas cumplir o dejar de cumplir tu compromiso. Y ese es el tema, que aunque esté reconocido como fuerza mayor, no necesariamente te lo hace insuperable a ti. Y yo creo que las multinacionales también, Eduardo, algo aparte del tema, como menciona Daniel, que de repente compañía de un país a lo mejor no se siente tranquilo que aplique la ley de otro país, y evidentemente ahí entra la decisión de cuál ley gobierna. Pero aparte de eso, yo creo que también el foro que las multinacionales prefieren, si vas a tener una disputa, es un arbitraje internacional, en donde particularmente sabiendo que México y Estados Unidos son firmatarios de la Convención de la ONU para enforzar los arbitrajes internacionales, eso es algo que también puede evitar una situación en donde no sabes cómo exactamente va a salir el resultado y si lo vas a poder homologar en el otro país, que es muy importante. Aquí, Charlie, viene también un comentario que ustedes utilizan en diferentes contratos en Estados Unidos, que es la cláusula, voy a utilizar la terminología en inglés del change of law, ¿verdad? El cambio de ley aplicable. Que yo siempre he tenido mis reservas, Daniel, porque si un contrato estuvo regido por ley mexicana, ¿sí? Como fuente de obligaciones desde su oferta, cómo se conducen las partes, cuál es la intención, teniendo la máxima del pacto sunt servanda, etcétera, pues se me hace difícil cómo después se interpreta un tribunal arbitral, un tribunal judicial, cuando ejercitas una cláusula de cambio de ley en un contrato de tracto sucesivo, en un contrato que ya se ha ejecutado por las partes con cierto o con un mayor consentimiento, donde ha habido evidencia de cómo se conducen. Entonces, yo no sé si el change of law, el cambio de ley de esos contratos, realmente es algo que se va a ver más en Estados Unidos. ¿En México lo ves difícil, Daniel? ¿O crees que son las preguntas también que van a empezar a surgir en diferentes compañías? Mira, yo lo veo como preguntas que ya incluso ya han sido puestas en nuestra consideración. Lo veo más difícil. Al final del día, el hecho que tú tengas un arbitraje y tú tengas esta disposición, cuando los activos, donde vas a ejecutar o homologar el laudo arbitral va a ser en México, tienes que ser muy cuidadoso si realmente ese change of law va a ser válido o reconocido por un tribunal mexicano. Y aquí el tema es que el change of law en un contrato de tracto sucesivo difícilmente, no veo al día de hoy con la redacción, dependiendo de cómo esté tu redacción y cómo esté estructurado tu contrato, que pueda ser válidamente defendible que durante un tiempo te sujetaste a una ley sin que lo modifiquen las partes de un común acuerdo porque sería un hito o hay una condición específica que lo cambie. Tienes que ver esa condición específica, cuándo fue que se dio. Lo hace un poco más difícil para que en el momento que tú llegues a homologar un laudo, si de por sí un tribunal arbitral lo va a ver con ciertos ojos, con cierta reserva o reticencia, cuando tú llegas a homologar, el tema es si un tribunal mexicano te lo va a aceptar para homologar
homologarlo, porque evidentemente la parte perdedora del arbitraje va a oponerse a dicha homologación. Y aunque son limitadas las excepciones para homologarlo, aquí sí podrías tener un poquito más de mayor defensa, de mayor margen de defensa para tratar de oponerte a esa homologación. Está comenzando, no lo veo que tenga tanta práctica anteriormente, sin embargo, pues la realidad es cuando una multinacional toca fondo, porque el tema de COVID es internacional, cuando una multinacional se ve en escenarios tan complicados, pues como dicen, the bottom line, they take the bottom line. Entonces van a hacer todo lo que puedan hacer, y en este sentido, sí, ya se empiezan a presentar esas preguntas de qué tanto puedes jugar con el foro, y vas a llegar también a un tema de que, oye, cambiaste por un tema de ley por forum shopping, o fraude a la ley, buscaste una ley para un fraude a la ley, que ese es otro tema que también evidentemente tú tienes de defensa para homologar el laudo o oponerte a dicha homologación. Es decir, hay un tema que sí se empieza a presentar, pero que tienes que tener siempre en el tintero de que no es lo ideal el cambio de ley. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Algún otro comentario al respecto? Ya pasamos entonces a la siguiente pregunta. Francisco Velasco hizo la segunda pregunta. No sé si quiera tomar el micrófono o quiere que la lea. Claro que sí, muchísimas gracias. Una felicitación a todos los panelistas por tan increíble trabajo. Caballeros, una pregunta muy puntual con respecto a cómo podemos acreditar la parte de la buena gobernanza, la buena administración organizacional. Por ahí el Código Nacional de Procedimientos Penales habla sobre la documentación, imágenes, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son como sus mejores tips en ese tema? Carly, ¿quieres abordar la inicio? Yo creo que, gracias Paco por la pregunta, yo creo que típicamente lo que vemos en la práctica es que evidentemente las empresas, los consejos de administración, los accionistas, dependiendo cuál es el órgano correspondiente, adoptan políticas que requieren códigos de ética y de buen comportamiento por parte de la empresa. Esas son políticas que se tienen que adoptar formalmente por la sociedad, que es algo importante. Evidentemente promocionarlas, o sea, ponerlas en el website para que cualquier persona que viene a buscar información sobre la empresa se puede dar cuenta que hay un programa de compliance para tratar de evitar problemas en este vínculo, pero con la salvedad de nada más, recuérdate que no es suficiente simplemente adoptar la política, lo que tienes que hacer es ejercerla. Y ahí es donde me parece que el concepto que recomiendas de los videos institucionales pueden ser una evidencia del hecho de que en la práctica la empresa está living by its own rules, digamos. Sumando a eso, Charlie, y como lo mencionas tú, Francisco, evidentemente sí, hay prácticas o mejores prácticas que se han implementado. Los videos es uno de ellos, pero con independencia de ello también una práctica o buena práctica para asegurar que efectivamente tienes una gestión organizacional es contratar asesores externos que te auditen y digan si efectivamente estás aplicando o estás llevando a la práctica lo que tienes en papel. Porque no necesariamente tener un manual de compliance te hace que estés exento, porque habla de que efectivamente para el Código Nacional de Procedimientos Penales que tienes que tener y ejecutar, ¿no? Como dice Charlie, no es solamente tenerlo, es realmente ejercitarlo. Y la manera de ejercitarlo cuando no tienes, además de videos, pues lo que generalmente ha dado muy buenos resultados es tener auditores externos que efectivamente te auditen y te digan si estás implementando o no estás implementando o cómo debes de implementar o mayores medidas de implementación, como tu buzón de whistleblower, todo ese tipo de cosas que están muy dadas en Estados Unidos, tendrías que tenerlas aquí para poderlas implementar y realmente así poder tratar de ayudar a inocular, no inocular, sino mitigar el riesgo de los directivos y en dado caso también bajar tu póliza de seguro de las coberturas de riesgo de los directivos. Es decir, todo va de la mano.
No sé si han sido claros. Sí, no, y Daniel tiene toda la razón, y lo que vemos muchas veces también es que las empresas deben aplicar programas de entrenamiento, digo, regulares, evidentemente no es el mismo curso cada vez, porque lo que estás tratando de hacer es establecer el tono desde arriba hacia abajo. O sea, que los administradores y los ejecutivos de la empresa estén comunicando a los empleados y a todos los miembros de la sociedad que este es un código de conducta de best practices que tiene la sociedad. Muchísimas gracias. Daniel, en México, la ley de sociedades mercantiles, el propio 169, permite al comisario a que se apoye de equipos profesionales en diferentes disciplinas para el correcto compliance de la sociedad. Dame un segundo, Javier, nada más deja poco porque se oye un ruido. Alguien tiene el micrófono abierto con un perro. Ya. Sí, no, gracias, que no soy yo, ese no soy yo. Me dirán así, pero no soy así. Perdón, decías, Javier. Hacía la reflexión que incluso Daniel y Charlie, en la ley de sociedades mercantiles, el propio 169 permite al comisario apoyarse de diferentes disciplinas, no nada más de la materia contable o financiera, le da un espectro bastante amplio para que se apoyen diferentes profesionistas y pueda cumplir fielmente su encargo. Entonces, que eso se puede traducir al nivel de los accionistas, al nivel de los directores, al nivel de los gerentes, ¿no? Que es aunado a lo que decía Charlie y Daniel. Okay, muchas gracias. Tenemos una intervención de Víctor Monroy en el chat. No sé si Víctor quiera hacer el comentario encendiendo el micrófono. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Yo veo que la teoría de la imprevisión en México, dos problemas. Primero, sobre todo en este panel, en materia mercantil, pues no es aplicable porque no lo tiene previsto el Código de Comercio ni el Código Federal Civil. Por otra parte, son solo 14 estados los que en el país lo regulan. Y de esos 14, en su mayoría, pues veo de difícil aplicación. Por ejemplo, en la Ciudad de México, comentaba, me parece, Daniel, que tienes que dar una solicitud dentro de los 30 días siguientes al inicio del evento que marca el problema. Y yo te preguntaría, ¿eso es cuándo empezó? ¿Cuando el decreto del 25? ¿Cuando supimos que empezó en China? ¿Cuando se dio a conocer a la OMS el problema? ¿En febrero? ¿Cuándo comenzó? Y por otra parte, si no haces la solicitud, que primero se tiene que hacer dentro de los 30 primeros días, darle oportunidad al acreedor que en 30 días más te conteste, y si no lo hace o lo niega, tienes 30 días más para presentarte al tribunal. Esos 30 días, si no hiciste la solicitud, porque sí la podías haber hecho por conducto de un notario, por conducto de un corredor, y quizá con 2 testigos, quizá te firmaron una solicitud, si no lo presentas, se prescribió la acción y ya no lo puedes hacer. Otros estados, por ejemplo, el Estado de México, te dice, para que tú hagas la solicitud, tienes que haber puesto en tu contrato cuál fue la causa determinante de la voluntad para firmar el contrato. Si esa causa determinante se ve afectada por el problema que crea la fuerza mayor, entonces sí puedes pedir la modificación. Pues realmente en pocos contratos se establece esa causa determinante de la voluntad. Entonces hace inaplicable la teoría de la imprevisión. ¿O ustedes qué opinan? Yo te diría, efectivamente, tienes toda la razón. Y de hecho, te lo digo porque es un caso muy común. Por ejemplo, Walmex, Walmart, pues en este momento está tratando de hacer eso con todos sus arrendatarios. Les está mandando una carta diciendo que aquí en la Ciudad de México, que les está pidiendo que una reducción del 40%, que bajaron sus ventas, lo cual también, aparte de ser mentiroso, porque uno se mete a las notas financieras de Forbes, los resultados, y aunque retrasaron sus estados financieros de marzo, entregarlos en abril, alegando precisamente temas de COVID, pues evidentemente sus ventas aumentaron al ser actividades esenciales, lo cual también se liga con el tema que hablábamos de, oye, en causa de fuerza mayor, pues tú sigues operando y eres una actividad esencial, no lo puedes alegar.
el arrendamiento per se pues, es civil, estaría regido aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero los avisos, sí, tienes que dar el aviso, tienes que justificar el porqué. Y yo te diría que en principio, como no implica y no requiere la judicialización para efecto de dar ese aviso, quien no lo haya presentado, pues ya declinó su derecho, ya prescribió. Por otro lado, también tú tienes, ¿a partir de cuándo? Que es una buena pregunta. Si tú te vas, el primer acuerdo, si no me falla la memoria, que fue del 24 de marzo, hace referencia a que el Consejo General de Salubridad, desde el 19 de marzo en su sesión, ya aceptó y reconoció los efectos del COVID en México como graves. Luego te vas y dices, bueno, pues sí, pero los acuerdos del Consejo, vámonos a un tema práctico. Si tú te metes a la página del Consejo, suerte si encuentran los acuerdos. O sea, perdón que lo diga así, porque esto me lleva al tema de, por ejemplo, del Diario Oficial, lo que acaba de pasar esta semana. El acuerdo que según que salió publicado en el Diario Oficial y que siempre no salió publicado y lo quitaron, que son otras circunstancias, pero a donde yo voy es, tienes que ver cuándo aplica justamente el fundamento de tu fuerza mayor, como hablas en el Estado de México. Hablando de multinacionales, ahí sí yo te diría que es más factible que cuando tú describes en tu capítulo de antecedentes o declaraciones, sí es muy común que las multinacionales o transnacionales se hagan una declaración de cuál es el objeto determinante de su voluntad. Yo te estoy rentando a ti, Víctor, este inmueble porque quiero poner ahí una tienda de autoservicio que tenga todas las licencias, etcétera, y tú me lo estás dando con eso. Ya tienes, oye, resulta que el autoservicio pues ya no puede operar, no es esencial, que no es el caso, no fue el caso. Ahí sí tienes ese tema. Las multinacionales, por lo general, dado que aquí estamos muy acostumbrados a que el derecho es codificado, pero Charlie no me dejará mentir, en Estados Unidos es más precedents, es más case law, y entonces ha ido depurando un poquito más la práctica, y por eso te es muy fácil en ocasiones, Víctor, determinar cuando un contrato realmente nada más lo tradujeron de Estados Unidos y lo pusieron en español, y como litigante o postulante dices, pues esto, pues qué bonito, son 30 hojas, pero no funciona. O de repente ves ese tipo de cláusulas afortunadas donde dices, aquí tengo la salida para hacer estas otras cosas. Entonces, yo te digo que sí, va a ser difícil ahorita porque de entrada tienes que determinar cuándo fue, pero tendrías que ver qué es lo que te están alegando. Porque si te vas a que tú eras no un autoservicio, por eso usé este caso porque ya salió en los periódicos. Pero tú eres otra actividad que se determinó como no esencial. O tú pensabas que eras esencial por derivación. Léase que tú producías resortes o tuercas muy especializados para camiones. Y al inicio no aparecía. Luego sale el acuerdo complementario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dice que transporta pasajeros. Y resulta que sí, pero te cae una inspección de trabajo al otro día y de salud, y la Secretaría de Salud te dicen que no. Pues ahí, no sé si me voy explicando, a partir de cuándo te corre, bueno, pues ahí tú puedes decir con independencia que lo decretaron el 31, o el 19, o el 27, con independencia yo tuve una certeza cuando me dijeron que ya no podía, y a partir de ahí lo corres. Pero tiene razón, el tema de la imprevisión, ya de entrada habrá que ver código por código, caso por caso, y perdón que lo diga así, porque parece que mi respuesta para todo es caso por caso, pero sí tiene un sustento. Pero sí tiene un sustento. Pues aquí sí no es, y perdón que vuelvo a decir, one size fits all, aquí no es. Por otra parte, si me permiten, el artículo 14 constitucional dice que el juez puede decidir la controversia primero conforme a la letra de la ley, pero luego dice o conforme a su interpretación jurídica y también los principios generales de derecho. Dentro de esos principios generales de derecho está nadie está obligado a lo imposible. Debemos de tratar la preservación del contrato. Debemos de tratar la igualdad en el contrato y que no haya un abuso dentro del contrato, ¿no? Por eso también todos los códigos civiles dicen que la controversia en caso de conflicto se decidirá por aquella persona que está tratando de evitarse un daño contra el que está obteniendo un lucro.
también sería aplicable, y eso sí, en todas las materias, porque la que lo establece es la Constitución. Y mi pregunta es, ¿están de acuerdo con esto? Mira, sí estoy de acuerdo contigo. El tema es, el tema una vez más, cuando hablas el juez, y ahí sí, perdón, toda la gente que es postulante no me dejará mentir. Cada juez, cada mundo es una cabeza, y primera instancia tampoco significa todo, porque vas a apelación y de apelación ya te vas al amparo. Y cada cabeza es un mundo dependiendo de qué tan bien esté razonado por parte del juez. Y cuando yéndote a los principios generales del derecho, se vuelve un poco más vaporoso. Entonces ahí considero que generalmente ahí es donde entra nuestro papel de poder ser lo más detallados en la redacción de esos contratos, cuando estamos asesorando antes de que surja la controversia, y en estos casos negociando por nuestros clientes cuando no tenemos acceso a los tribunales. Y perdón que lo vuelva a decir muy coloquial, en muchas ocasiones más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pero también se puede buscar una negociación inteligente. Va a haber que ceder por ambas partes, no va a haber oportunidad. No, yo no lo llamaría tanto un mal arreglo que un buen juicio, sino una forma en que ambos ganen, porque, por ejemplo, en un arrendamiento financiero nadie quiere que le devuelvan la unidad. Yo quiero que me des dinero. A lo mejor me lo darás poco a poquito, pero yo lo que necesito es dinero, no la unidad. Y en otros tantos asuntos también. Sí, no, a ver, no hay un mercado secundario necesariamente para el bien que arrendaste. Entonces, así es. Y tu negocio es arrendarlo financieramente, no quedarte con esos bienes. Por esa razón también, si tuvieras un self-help remedy aquí en México, pues no necesariamente como arrendador financiero te conviene buscarlo. Porque al final del día, aunque no lo sabes, bueno, hay formas discutibles, pero no necesariamente te conviene buscarlo, y no necesariamente te conviene buscarlo porque no es tu negocio. ¿Qué le pasó a los bancos en la crisis del 94? Terminaron volviéndose inmobiliarias. No era su negocio. Y con un costo muy elevado. Pero en un principio no querían aceptar los pagos por anticipado si no era con una exención que nadie quería pagar. Sí, o sea, en tu pregunta es, perdón que lo diga, pero una vez más, depende de cada circunstancia en particular. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Víctor. Yo quisiera, si pudieran ustedes hacer recomendaciones. Hablaron ustedes de tres puntos. Ya nos recomendaron el tema de las compliance. Pero, ¿qué recomendaciones nos pueden dar para los contratos en el tema de fuerza mayor? ¿Y qué recomendaciones nos pueden dar para las actas constitutivas de nueva aclaración ante esta situación, para la separación de socios, que fue un tema también que tocaron? No sé si pudieras ayudar, Daniel. O Charlie. Yo creo que sospecho que la solución va a ser diferente en México que en Estados Unidos, por lo que se señalaba anteriormente, que es el concepto, digo, como ustedes saben, los contratos americanos son súper detallados, se busca siempre tratar de aplicar o explicar qué pasa en cada caso, que evidentemente no funciona porque, como dice Daniel, eventualmente te encuentras con un caso que no cae bajo los supuestos que tienes en tu documento. Así que los abogados americanos lo que buscan es tratar de resolver las diferencias o obtener el resultado que el cliente quiera mediante la redacción más cuidadosa o más detallada del contrato. Eso también viene suplementado por el hecho de que, como decía Daniel, en el common law hay aún frases comerciales que tienen una validez o un significado que se reconoce por parte de los tribunales. Sospecho que en México, donde te basas primero en el código, sospecho que ahí la respuesta o la solución que presente o que recomiende Daniel va a ser un poquito diferente. Sí, mira, Caco, en adición a lo que menciona Charlie, por ejemplo, las sociedades de reciente constitución, ¿cuál sería una recomendación práctica para el tema de retiro, para el tema de aportaciones, o que tengas la obligación de hacer aportaciones? Porque al día de hoy el 198 ya te lo permite, que tengas ciertas disposiciones en tus estatutos. Si te constituyes como una SAPI,
Es un vehículo más flexible. Generalmente la SAPI primero fue como un boom o una boga de usar la SAPI porque te permitía mayor flexibilidad, pero no necesariamente una SAPI pues, era el vehículo idóneo. Pero, ¿qué se sugiere en estos casos? Es dependiendo, el derecho de retiro es el capítulo de la Ley de Generaciones Mercantiles que se refiere a las de capital variable para la disminución y aumento. Generalmente la gente no le pone tanta atención como le debiera poner. De entrada es una de las recomendaciones. Generalmente se lo dejan a que únicamente establezcan lo que diga la ley, pero no establecen nada. Y lo que te dice la ley es que estará regido bajo las disposiciones de este capítulo, la de los estatutos y la de los estatutos. Y el capítulo es un capítulo minúsculo. Entonces el tema es que no estás poniendo muchas reglas, no estás poniendo salvedades, no estás poniendo derechos de evaluación, no estás poniendo fórmulas de evaluación. Cuando sí las puedes poner de un inicio, o puedes poner opciones. Si las metas financieras llegan a tanto, tienes un EBITDA de tanto, pues bueno, se aplica esta fórmula. O si no, se hará un arbitraje y esta será la fórmula que aplique, la que sea más conveniente para valor de salida, para valor de mayor aportación. Generalmente llegas a un híbrido. ¿Y cuáles son las recomendaciones para estas sociedades de nueva creación o de nueva coinversión? Nuevas sociedades que parten de una coinversión, porque lo mejor que es siempre multinacionales, al menos en este foro. Si estás hablando de una multinacional, lo que tienes que hacer es ser más detallado en este tipo de cláusulas. Pues eso sería la recomendación, porque si tú dejas que sea unos estatutos, como le dicen, estándar o plain vanilla, te vas a enfrentar a una situación desagradable en el tiempo. Porque el silencio en los estatutos, o no ser tan detallado en estos temas en los estatutos, al final del día se traduce en dolores de cabeza y en potenciales litigios. Entonces, esta sería una de las recomendaciones prácticas para las sociedades que se constituyen a partir de estos momentos con multinacionales, porque el efecto, entiendo que el foro es para multinacionales, como coinversiones. El tema es ser lo más detallado posible y maneja fórmulas de salida y fórmulas de entrada. Incluso también pues, las primas de capital, pues cómo las vas a fijar. Tienes muchos temas y estos temas no solamente es ponerlo, también tendrías que ver, perdón que lo diga, pero es un enfoque tridimensional o práctico, porque tienes que verlo también con un efecto fiscal. Al final del día tú puedes tener una fórmula de salida padrísima, pero resulta que tu fórmula de salida padrísima la acaba de generar a tu cliente que tenga que pagar un costo fiscal que lo que le causaste fue, pues en teoría se llevó un dineral y en realidad tiene que pagarle al fisco no sé cuánto dinero más. Entonces, tienes que encontrar fórmulas eficientes. Yo abundaría, Daniel, a la pregunta de Caco, que no hay que olvidarnos también del fideicomiso mexicano, ¿sí? El fideicomiso mexicano se está usando como una combinación para las mayorías, para inversionistas que no quieren estar regidos por toda la parte estatutaria de la corporación mexicana. Desde luego, se debe tener mucho cuidado porque un fideicomiso puede tener la connotación de considerarse una persona moral para efectos fiscales si hace constitucionalmente actos de comercio, determinados actos de comercio. Pero, Daniel, yo creo que tú no me dejarás mentir que la industria inmobiliaria la empezamos a ver mucho con fideicomisos y con SAs de CBs o con SDRLs en el caso de empresas familiares. ¿Por qué? De nuevo, para permitir lo que nos preguntaba Caco, una salida cómoda que no esté regida por sociedades mercantiles, sino que contractualmente yo manejo mis flujos con mis derechos fideicomisarios. Sí, aunque yo solamente puntualizaría con algo más. Usted tiene toda la razón, pero los fideicomisos hay un tema que es una figura poco explorada, y es poco explorada desde el punto de vista litigioso, y que sí se tiene que ver para multinacionales, porque las multinacionales ven todos esos aspectos, es la responsabilidad del comité técnico, porque los fiduciarios te dicen, en términos del 81 de la Ley de Instituciones de Crédito, si yo actúo conforme a las instrucciones de un comité técnico, yo me libero de toda responsabilidad. Y entonces la pregunta es, ¿y quién me va a responder? El comité técnico ¿quién lo integra? Y entonces vuelvo a uno de los temas que tú mencionabas. Todos los temas que hemos tocado, si lo vas viendo, se interrelacionan uno con otro. Sistema de responsabilidad, tu fiduciary duty, duty of care. Y cuando tienes un fideicomiso, es un instrumento que ha sido muy generoso, pero también, curiosamente, ha sido un instrumento que no se ha explorado
ciertos aspectos desde el punto de vista litigioso, que es el tema de responsabilidad de un comité técnico y que están en todos los rates, en todas las fibras. Tienes un comité técnico. ¿Cuál es la responsabilidad de dicho comité técnico y quién me responde? Porque el fiduciario va a decir, yo no respondo. Muchas gracias. Gracias, Charlie. Gracias, Daniel. Gracias, Javier. Ya no tenemos ninguna otra pregunta, entonces no me queda más que nuevamente agradecerles que se hayan tomado el tiempo a ustedes tres en principio. Y la verdad es que pues, se nos aclararon muchas dudas. Estuvimos 2 horas aquí charlando, muy amena la plática. Muchas gracias. Gracias también a todos los que estuvieron conectados. Tuvimos a 80 personas conectadas. De aquí, de la Ciudad de México, integrantes de la barra, estuvo aquí por aquí nuestro tesorero del consejo, estuvo varios integrantes también de varios capítulos, como Eduardo, que tomó la palabra, por ahí está la consejera Diana. Bueno, se me escapan muchos, podría mencionar a muchas personas que tomaron la sesión, se los agradezco. Esperen la próxima, voy a encender los micrófonos para que por favor den un aplauso a nuestros participantes. Muchas felicidades. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Caco. Gracias por la invitación. Daniel, muchas gracias. Y a toda la audiencia, muchas gracias, colegas. Que sigamos con estos eventos de educación continua. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Saludos. Gracias, Charlie. Bye. Bye, hasta luego. Hola.